Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hablamos con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Enfoque bíblico. Examinando el mundo en nuestros días a la luz de las Sagradas Escrituras. Un podcast de la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Le invitamos a escuchar a continuación el tema El cristiano y el suicidio, con el pastor Joel Sandoval Enríquez, un exhaustivo estudio en busca de respuestas bíblicas a un problema humano creciente en nuestros tiempos. Capítulo 3. Antecedentes psicosociales e históricos. Es bastante difícil precisar con exactitud cuándo ocurrió el primer suicidio, pero lo que sí se sabe con seguridad que este fenómeno ha estado presente a través de la historia de la humanidad. La enciclopedia Delta de Historia General señala que en un ritual del año 2500 a.C., en la ciudad de Ur de los Caldeos, una ciudad muy prominente para aquella fecha, de mucho auge, 12 personas bebieron una bebida envenenada y se deleitaron esperando la muerte. Esto ha sido imitado a través de los siglos. En la Biblia, que es nuestro interés, también se registran famosos casos de suicidio, los cuales detallaremos más adelante. En tanto que a través de la historia se registran los casos de suicidios de personajes famosos como emperadores, cantantes, futbolistas, cineastas, etc., el de numerosos ciudadanos comunes se ignora. Históricamente, es posible constatar la manera como la sociedad trató a los suicidas y cómo este tratamiento se fue alternando. Cabe observar con especial atención cómo el suicidio, en cuanto a asunto político, fue tratado de diversas maneras por el Estado, como vamos a desglosar, en algún tiempo tolerado y en otro reprimido y prohibido. En la antigua Grecia, un individuo no se podía quitar la vida sin previo consenso de la comunidad, porque el suicidio constituía un atentado contra la estructura comunitaria. Era condenado política o legalmente. Se rehusaba la sepultura oficial de los suicidas y la mano del cadáver era amputada y enterrada aparte. A su vez, el Estado tenía poder para vetar o autorizar un suicidio, o bien inducirlo. Por ejemplo, la historia relata que en el año 399 a.C., Sócrates, el famoso filósofo, fue acusado ante un tribunal de pervertir a los jóvenes. Por lo tanto, se le dio la oportunidad de retractarse o de beber cicuta para ser envenenado. Él prefirió justamente ser envenenado a través de este medio. En otras culturas del mundo occidental primitivo, era un deber de los ancianos matarse para preservar al grupo cuya solidez estaba amenazada por la debilitación del espíritu que habitaba el cuerpo del jefe de familia. Ocurría, según relata Kalina y Kovadlov, comillas, una franca inducción comunitaria al suicidio religiosamente estimulada y normativamente legitimada. Cierre comillas. En Roma, como en Atenas, se adoptaron diferentes actitudes respecto a este acto, legitimando la muerte del señor, del potentado, que se autoeliminaba, pero condenando a muerte al esclavo suicida. Un señor, una persona de renombre, de posición social, un hombre libre para suicidarse, ejercía sobre sí mismo un derecho propio de su condición social, amparado en el espacio político por la ley pública. En cambio, un esclavo, al suicidarse, contravenía la autoridad del señorío, rebelándose contra su poder y disminuyendo su capital, lo que iba en contra de la ley familiar predominante en el ámbito doméstico. Por lo tanto, como podemos ver, desde el punto de vista social, había privilegios para algunos y para otros no. Un gesto suicida, glorificado en el escenario político, era condenado cuando se trataba de un esclavo,
porque el valor del acto era inseparable de la condición social de dicho individuo. Al suicidarse, el esclavo ponía en jaque los valores universales de libertad y justicia, los que serían exclusivos de su señor cuando éste luchaba en defensa de su ciudad y de sus privilegios. De hecho, es en defensa de la libertad y de la justicia que Catón, el joven, un famoso político romano que participaba del Senado, por algunos llamado jefe de clan, que tenía bastante influencia y siempre se opuso a César, cometió suicidio para oponerse al poder soberano del emperador. Matarse para servir a las leyes y a las libertades de la República contra la muerte de ellas, por lo menos en la aristocracia senatorial, importaba para el Imperio Romano. El suicidio de este famoso político llamado Catón no se constituía en un acto que perjudicase la estructura comunitaria, como afirmó en su tiempo Aristóteles, sino en un acto de quien permanece fiel a su comunidad. En el Imperio Romano, un Estado se constituía propiedad privada del César, donde los ciudadanos son sus súbditos, libres de elegir, pero no tan libres para morir, porque podían tener bienes confiscados en favor del Estado, penalidad aplicable a militares y a condenados o reclusos en espera de juicio que se suicidasen, y en tanto sus herederos no consiguiesen demostrar su inocencia. Si 4 siglos antes de Cristo y 4 siglos después de Cristo el suicidio era tolerado o reprimido, su desaprobación se fue reforzando durante los primeros siglos de la era cristiana, antes de ser totalmente condenado en el siglo V por San Agustín y por el Concilio de Arles en el año 452 después de Cristo, seguido después por los concilios de Orleans, Braga, Toledo, Auxerre, Troyes, Nimes, y culminando con una expresa condenación de todas las formas de suicidio en el Decreto de Gratian, un compendio de derecho canónico del siglo XIII. En la Edad Media, el suicidio era condenado teológicamente. La Europa cristiana acaba con las diferencias entre el suicidio legal e ilegal. Matarse era atentar contra la propiedad de otro, y ese otro era Dios, el único que creó al hombre y quien, por lo tanto, podría quitarle la vida. La vida del individuo deja de ser un patrimonio de la comunidad para ser un don divino, y matarse equivalía a un sacrilegio. El suicida no tenía derecho a rituales religiosos, sus herederos no recibían bienes materiales, y su cadáver era castigado públicamente, pudiendo ser expuesto desnudo o quemado. Los suicidas son igualados en aquel tiempo a los ladrones y asesinos, y el Estado y la Iglesia hacen todo para combatir los suicidios. En el año 2004, Japón y Suecia poseían las tasas más altas de suicidio en el mundo. Ya han transcurrido más de 20 años. Japón tiene una gran cultura y educación, pero manifiesta los efectos de una preparación sin Dios y la Biblia. Suecia, en aquel entonces, tenía la cifra líder, la más alta de suicidios en el mundo. Esto no debe sorprendernos porque este país ha liderado desde décadas al mundo en amor libre, educación sexual y toda tolerancia en conductas éticas. Ahora lo lamentable es que vemos en nuestra propia sociedad, y no solamente hablo de nuestro país Chile, sino de América y el mundo, yendo en la misma senda que estos países. Me ha parecido conveniente entregar todos estos antecedentes hasta el punto anterior para que puedan tener un panorama histórico y social en lo concerniente a este tema tan delicado. Como hijo de Dios, deseo considerar el asunto del suicidio desde el punto de vista bíblico, pues esto es lo relevante y trascendental. Como pastor, deseo entregar lo que Dios dice a este respecto y lo que la Biblia permite conocer y también desconocer. He empleado mucho tiempo en estudiar, indagar y consultar sobre este tópico, pues desde hace más de 20 años he tenido inquietudes al respecto. Debo reconocer que la iglesia de hoy está inundada con hombres
que interpretan la Biblia desde el punto de vista humanista o liberal, logrando que su exposición suene a espiritual, no siendo. También debo reconocer que los pastores y líderes no estamos preparados para orientar, aconsejar, advertir a creyentes que son propensos a la depresión y al desánimo extremo y brindarles una ayuda integral. Tampoco las congregaciones están preparadas para enfrentar situaciones semejantes y en extremo un caso de suicidio en la grey del Señor. Es por ello que me he sentido impelido por el Espíritu Santo a retomar nuevamente este tema, luego de más de 20 años aproximadamente, y poder entregarlo para orientar y responder bíblicamente respecto a este tema, ya sea de una persona inconversa o creyente. En aquel entonces, cuando presentaba el tema por primera vez, basado solamente en la Escritura, no en antecedentes estadísticos, señalaba que los suicidios continuarían creciendo a lo largo del tiempo. Esa era mi convicción. Y ha sucedido así. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia declara y orienta al respecto. Ahora sigo confirmando la misma premisa en la actualidad. La Biblia declara que la sociedad se aleja cada vez más de Dios y va rumbo a su propia destrucción. Primero considerando el punto de vista espiritual, luego el emocional, el físico. A medida que estos últimos días fluyan hacia aquellos terribles tiempos de tribulación, y para aquellos que son visitas y no conocen terminología, nos referimos a los últimos tiempos llamado escatología, a eso llamamos tiempos de tribulación, específicamente el periodo de la gran tribulación, los suicidios o intentos de suicidio serán más y más comunes. Las tres principales causas de muerte en las Américas, en todo el continente americano, son del siguiente orden. En primer lugar, los accidentes, en segundo lugar, los homicidios y en tercer lugar, los suicidios. Pero estas posiciones y estas cifras se están invirtiendo. Los suicidios se están incrementando cada vez más, buscando un sitial en primer lugar. Notemos que estos casos han llegado a iglesias tanto liberales como conservadoras. Esto lo argumenté con algunas noticias que presenté en la introducción. Muertes de pastores. Otra cosa que no mencioné también, hijos de pastores, tanto en la línea liberal como en la línea conservadora. A medida que las presiones de la vida aumenten, como asimismo el estrés y la depresión, y sabemos que esto siempre irá en aumento, jamás va a decaer, y esta sociedad rechace la única ancla de salvamento para sus almas atribuladas, los suicidios serán tan comunes como los accidentes. Y como les decía, no estamos lejos de ello. El clímax de esto será alcanzado en el periodo de la tribulación, como se registra en Apocalipsis 9:6, que señala: los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Evidentemente, lo único que evitará que el grueso de la sociedad cometa suicidio en aquel tiempo, tiempo de tribulación, donde la Iglesia de Cristo no estará, será el preventivo y soberano poder de Dios. Según algunos estudiosos de la Escritura, también estudiosos de la arqueología, me estoy refiriendo a creyentes y también algunas personas inconversas y estudiosos de historia, pero honestos, señalan que la Tierra tiene un periodo de creación que abarca entre 6.000 y 10.000 años de creación. No como el mundo señala, millones y millones de años, entre 6.000 y 10.000 años. La Santa Palabra de Dios cubre un periodo de 4.000 años desde Adán a Juan Apóstol, quien escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Sabemos que la Escritura se escribió en un periodo aproximado entre 1.500 a 1.600 años, donde Dios utilizó a lo menos 40 hombres para escribir su palabra. Los libró del error, los guió, jamás los utilizó como autómatas, les dio libertad y con ello concretó la Escritura. Sin embargo, en este periodo hay solo 7 suicidios registrados de entre todas las multitudes que vivieron en tal periodo.
Y uno de los 7 es muy particular y lo vamos a estudiar. Y este periodo abarca aproximadamente del 1450 a.C., posiblemente algunas décadas más atrás, hasta el primer siglo, aproximadamente como el año 98 después de Cristo. Es muy probable y es razonable pensar que hubieran muchísimos, pero muchísimos más suicidios, pero que la Biblia registra solamente 7. Y lo interesante es que 7 es un número de perfección, al igual que 70 y los múltiplos, 700. Pero los demás no quedaron registrados en la Escritura. Necesitamos recordar que la Biblia es primeramente un libro judío y ellos, los israelitas, poseen una de las cifras más bajas de suicidios en el mundo. Esto comparado con los países del orbe, el catolicismo romano y el protestantismo. Los judíos creyeron que la vida es un don de Dios, que debían mantener como una responsabilidad sagrada. Creyeron el decálogo y uno de los mandamientos, no el principal, pero importante, ya que todos lo son, creyeron el mandamiento no matarás. Es interesante observar que ninguna mujer aparece registrada en la Biblia cometiendo suicidio. Solamente son 7 los varones, los cuales vamos a estudiar de uno por uno, que incurrieron en este acto. Esto no quiere decir que en el periodo de 1450 hasta el primer siglo no hubiesen suicidio de mujeres. Obviamente sí, pero en la Biblia no aparece registro alguno de ello. Si uno pudiese analizar con propiedad las causas, y es lo que vamos a hacer, de los 7 suicidios que aparecen registrados en la Biblia, bien podrían incluir representativamente todos los tipos de suicidios. Bien, pasamos al último punto. La Biblia, como les señalaba, relata 7 casos de suicidio. El primer caso que encontramos en la Escritura es el caso de Abimelech. Voy a rogar a nuestra hermana Betsabé que por favor pueda leer la cita de Jueces 9, del 50 al 57. Bien. Después, Abimelech se fue a Tebes y puso cerco a Tebes y tomóla. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subiéronse al piso alto de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegóse a la puerta de la torre para pegarle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y quebróle los cascos. Y luego llamó él a su escudero y díjole: saca tu espada y mátame, porque no se diga de mí. Una mujer lo mató, y su escudero la atravesó y murió. Y como los israelitas vieron muerto a Abimelech, fuéronse cada uno a su casa. Así pues pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y aún todo el mal de los hombres de Siquem tornó Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam, vino sobre ellos. Gracias, hermana Betsabé. Aquí tenemos el caso de Abimelech. Su nombre significa padre del rey. Fue el hijo perverso de Gedeón, uno de los principales jueces del periodo en que Dios los constituyó. Fue hijo perverso de Gedeón, quien tuvo con una concubina de Siquem. Él mismo se proclamó rey de Israel, induciendo a los hombres de Siquem que lo eligieran. Con el fin de asegurar su posición, mató a sus 70 hermanos. El país en aquella época estaba continuamente en turbulencia y viviendo en temor. Es importante saber la contextualización de dónde ocurrió el hecho, es fundamental. En la masacre de sus hermanos escapó solamente Jotam, quien lanzó una maldición sobre los asesinos. Esta maldición se cumplió cuando Abimelech sitió la ciudad de Tebes. Queriendo la conquista, fue descuidado y se aproximó demasiado cerca de la torre de defensa. Todos los hombres diestros en batalla sabían que cuando debían tomar una ciudad, y esto lo tenían muy claro, no debían allegarse porque le podía caer cualquier objeto y matarlo.
Pero aquí lamentablemente Abimelech fue demasiado descuidado al acercarse a la torre de defensa. Una mujer lo vio y dejó caer sobre él una piedra de molino. Viendo que estaba mortalmente herido, mandó a su escudero que le matase. Consideraba una desgracia ser muerto por una mujer. Su escudero acató la orden y lo hizo. Algunos podrán debatir si esto fue un suicidio verdadero o no, pero aunque él no murió por sus propias manos, lo hizo por su propio mandato. Fue una orden y su escudero estaba bajo obligación de obedecer. Generalmente los escuderos de hombres valerosos eran mozos, jóvenes. De hecho, algunos se destacan en los 30 o los 33 valientes de David. Por lo tanto, es importante considerar la labor que cumplía un escudero. Acataba la orden de su señor. ¿Cuál fue la forma de quitarse la vida? La Biblia señala que su escudero, acatando la orden, le atravesó con su espada. Ese era el instrumental. También estaban las flechas y estaban las lanzas, pero era muy común que los guerreros tuviesen espadas. Bien podría llamarse en estos tiempos actuales un suicidio asistido, más conocido como eutanasia. Vuelvo a leer la cita de Jueces 5:53. Saca tu espada y mátame, porque no se diga de mí una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Tengamos muy presente ahora los motivos, que se vuelven a replicar en mayor o menor medida en lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en nuestra sociedad. Notemos que Abimelech había sido vencido en batalla. Anteriormente había tenido bastantes triunfos, enfrentando una clase muy particular de muerte, que para él y para cualquier soldado, y más encima quien se había proclamado rey, era sumamente vergonzosa. Él estaba bajo choque, estaba realmente frustrado y deprimido porque no se había logrado sus propósitos, no logró tomar la ciudad de Tebes. Más encima una mujer lanza una piedra de molino y lo hiere mortalmente. También podemos considerar su gran orgullo y vergüenza, pues si se conocía que una mujer lo había matado dejando caer una piedra de molino desde la torre, sería objeto de escarnio y burla. Comparando este suicidio con algunos de estas fechas, cuando generalmente varones han sido encontrados en sitios en la web donde no debieran estar, en realidad citas, y generalmente cuando mencioné en la introducción a pastores o personas importantes, no supieron enfrentar la situación porque la vergüenza ante su esposa, sus hijos, la congregación o sus seres queridos, porque generalmente son personas de renombre, no fueron capaces de soportar y justamente se quitaron la vida. Aquí tenemos un caso donde la vergüenza, además de estar deprimido y frustrado, pesó en este hombre. El segundo caso, que es muy particular, es el de Samsón. Voy a pedir a hermana Patricia que por favor lea la cita señalada. Dice así la palabra del Señor. Entonces clamó Samsón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Samsón las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Samsón, muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomáronle y lleváronle, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Gracias, hermana Patricia. Samsón, su nombre significa pequeño sol. Fue uno de los jueces israelitas más destacados y conocidos. En realidad, si le pregunta a un creyente que mencione algún juez en la época de los jueces, nombrará a Samsón. Es destacado por sobre los demás. Fue hijo de Manoah, de la tribu de Dan.
Su madre tuvo bastante influencia, igual su padre, en la instrucción de él, pero no aparece en la escritura su nombre. Sí sabemos por la escritura que nació en Sora, localidad del territorio meridional de la tribu de Dan. Samsón fue dedicado a Dios desde su nacimiento, lo que se llama nazareo. Es decir, debía dejarse crecer el cabello y privarse de tomar sidra y vino. Siendo juez, vivió en el poder de Dios por un corto tiempo, bastante corto, siendo conocido por sus atrevidas hazañas de fuerza, de las cuales Dios le había dotado. Después que hubo roto sus votos, perdió su poder, perdió su vista, su libertad, y se puede inferir que fue encarcelado por mucho tiempo y fue hecho un esclavo para diversión de los filisteos. Un día en el que se hacía homenaje en el templo a Dagón, dios de los filisteos, fue llamado para que se pusiese en un lugar estratégico, de manera que los filisteos hiciesen escarnio y burla de su persona. En ese instante, Sansón pidió a un mozo, puesto que le habían sido arrancados sus ojos, que pusiese una mano en una de las columnas principales del edificio y la otra en la respectiva. Y Samsón oró, y Dios le dio fuerzas para derribar las columnas que sostenían el templo. Lo más probable es que ya nuevamente le había crecido el cabello. Esto causó la muerte de muchos de los líderes filisteos, pero también fue la causa de su propia muerte. Como leía el pasaje, la hermana mató muchos más él muriendo al caer el edificio que los que mató en vida. ¿Cuál fue la forma en que se quitó la vida? Asió las columnas del templo y las piedras y columnas cayeron sobre él y los filisteos. Samsón estaba consciente de lo que le iba a suceder. Los motivos. Notemos que en el acto de tomar su propia vida, él estaba tratando de rectificar el pasado, considerándolo como un acto de expiación. Estaba, por decirlo así, haciendo penitencia, como lo único que supo hacer con la culpa bajo la cual estuvo viviendo, puesto que había sido bien adoctrinado, bien instruido por sus padres. Había desilusionado a sus padres, quienes lo habían dedicado a Dios. Había traicionado a Dios rompiendo todos sus votos, totalmente vencido, profundamente frustrado y deprimido. Para enmendar todo lo mal hecho, hizo lo que hizo. Este es un caso bastante particular, puesto que algunos creyentes, estudiosos de la palabra de Dios, consideran la situación de Sansón como un acto heroico permitido con Dios. Y para ilustrarlo, los que somos chilenos podemos entenderlo perfectamente con el acto heroico en el combate naval de Iquique el 21 de mayo de Arturo Prat, saltando de la Esmeralda al Huáscar. Él sabía lo que le iba a suceder. Eso es para que entiendan gráficamente un acto heroico. Pero de cualquiera de las dos formas, Samsón se quitó la vida. El tercer caso que vamos a ver en esta oportunidad va a ser el último. Voy a rogar que ubiquen el libro primero de Samuel, capítulo 31, del versículo 1 al 6. El caso del rey Saúl. Leo el pasaje. Los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. El nombre de Saúl significa pedido a Dios. Fue hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y primer rey de Israel, ya que la nación rechazó a Jehová Dios como el rey de Israel.
Fue ungido por el profeta Samuel por orden específica de Dios cuando los israelitas pidieron un rey. De los hombros arriba, nadie le superaba en estatura. Fue un hombre prominente, teniendo un buen comienzo como rey. Toda la gente estaba complacida. Sin embargo, desobedeció señaladamente a Dios, o dicho de otra manera, obedeció a Dios con un corazón dividido. Y eso se llama literalmente desobedecer. Hizo intrusión en el oficio de los sacerdotes y no acató la orden precisa de exterminar a Amalek y su pueblo. Frustrado por el abandono de Dios, por el deterioro de su poder, porque los soldados que tenía desertaban, y la ascensión de David al trono, carente de fe y de conciencia, visitó, en desobediencia porque estaba estrictamente prohibido, a la pitonisa o a la divina de Endor. Luego vino la fatal batalla con los filisteos que acabo de leer, donde es mortalmente herido por una flecha del enemigo. Y viendo que la muerte sería lenta y los filisteos podrían capturarle mientras aún estuviese con vida y le torturasen, mandó a su escudero que le quitara la vida. A diferencia del caso de Abimelech, el escudero obedeció a Abimelech, pero en este caso rehusó. Lo más probable, como les decía, el escudero era un mozo, un jovencito. El escudero rehusó y entonces Saúl se echó sobre su espada. Es interesante notar que en otro pasaje de la Escritura, porque pueden señalar que la Biblia se contradice, jamás, porque Dios nunca se equivoca, es interesante notar que un amalecita dijo a David que había hallado a Saúl vivo y que por su petición él le había dado muerte. Esto se encuentra en el libro 2 de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 10, el cual relata este amalecita que él le había dado muerte a Saúl encontrándolo en el campo de batalla. Es muy probable que este amalecita mintiese para salvarse. Debo señalarle que la Biblia es honesta, registra mentira, registra la vida de los hombres tal como son, igualmente de las mujeres, no oculta absolutamente nada. La Biblia es completamente honesta. Cualquiera sea el caso final, lo cierto es que Saúl se atravesó con su espada. Recuerden que era una de las armas con las cuales podía contar una persona, además de flechas con su respectivo arco y además de lanzas. ¿Cuál fue la forma de quitarse la vida? Se atravesó a sí mismo con su espada. Los motivos. Notemos que Saúl se sintió rechazado, frustrado ante el constante ascenso de David y su propia declinación. Enfrentaba un asunto en verdad doloroso. Además, temía ser apresado vivo y torturado, pues harían burla y escarnio de su persona. Este es el tercer caso que encontramos en el acto del suicidio en las Sagradas Escrituras. Concluimos aquí nuestra edición de hoy de Enfoque Bíblico. Confiamos en que el tema haya sido de la mayor edificación para vuestras vidas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Le invitamos a escuchar el siguiente capítulo de esta serie en nuestro canal de Facebook o YouTube.